Hola, bienvenidos a Safety First, Hola a todos. el espacio donde nos echamos un clavado al mundo de la seguridad laboral. Así es. Y hoy vamos a desmenuzar un tema que a todos nos interesa, Claro, ya seamos patrones o trabajadores, por supuesto. los equipos de protección personal. Mejor conocidos como EPP. Exactamente, EPP. A veces pensamos que el EPP es solo para ciertas industrias, ¿verdad? Sí, ¿no? Como que luego pensamos en la construcción o en un laboratorio, ¿verdad? Ajá. Pero la realidad es que todos, Todos. en algún momento, En algún momento. necesitamos protegernos De algún riesgo. de algún riesgo en nuestro trabajo. Exactamente. Totalmente. Y no se trata solo de cumplir con la ley. No. No, va más allá. No mucho más allá. Se trata de cuidar nuestra salud, Exactamente. de regresar a casa sanos y salvos cada día. De eso se trata. Piénsalo así. El EPP es como un seguro de vida Ah, mira, que llevamos puesto. me gusta esa analogía. Y hablando de seguros, ¿Quién es el responsable de proporcionar el EPP? Buena pregunta. El patrón, el trabajador, ambos. Aquí la responsabilidad es compartida. La ley obliga al patrón ajá. a identificar los riesgos en cada área de trabajo. O sea, que no es solo darle un casco a todos y ya, ¿verdad? Para nada. No. No. El EPP debe ser específico Ajá, para cada riesgo. claro. Por ejemplo, Sí, no es lo mismo trabajar en una construcción que en un laboratorio, exacto, ¿verdad? totalmente. Los riesgos son distintos y por lo tanto el EPP también. Claro, tiene mucho sentido. Pero, ¿y el trabajador qué papel juega en todo esto? El trabajador también tiene responsabilidades. Debe usar el EPP correctamente, Ajá, reportar cualquier daño o falla. ok. Y sobre todo participar en las capacitaciones que le brinde la empresa. Capacitación. Eso me parece clave, porque a veces nos dan el EPP y no sabemos ni cómo ponérnoslo. Es cierto. De nada sirve tener el mejor equipo del mundo si no sabemos utilizarlo adecuadamente. Por eso la capacitación es fundamental. Ahí nos enseñan cómo funciona el EPP, cómo colocarlo, ajustarlo y qué hacer en caso de emergencia. Exacto. Aprender a usar el EPP es tan importante como tenerlo. Y hablando de tipos de EPP, Ajá. ¿podría darnos un panorama general? ¿Qué categorías existen? Hay muchísimas. Podemos empezar por la cabeza. El casco es un clásico, ¿no? Los protege de impactos, caídas de objetos. Sí, esenciales en la construcción, por ejemplo. Exacto. Sí. Pero también hay cascos especializados. Por ejemplo, los cascos dieléctricos, Ajá. que usan los electricistas para protegerse de descargas eléctricas. No sabía eso. Ya. Y si hablamos de riesgos eléctricos, también hay guantes dieléctricos, herramientas aisladas. Es todo un mundo. Impresionante. Y para los ojos y la cara, ¿qué opciones tenemos? Ahí depende mucho del tipo de trabajo. Ah, Si hay riesgo de salpicaduras, Ah. necesitamos gogos o caretas. Si trabajamos con soldadura, sí. una máscara especial. Claro. Y para el polvo, las clásicas gafas de seguridad. Y hablando de polvo, ¿qué hay de la protección respiratoria? Eso es fundamental, sobre todo en trabajos donde hay partículas suspendidas en el aire. Ajá. Las mascarillas desechables de 95 se han vuelto muy populares, Sí. pero también existen respiradores de media cara Ok. o cara completa con filtros intercambiables. Claro. Dependiendo del contaminante, necesitamos un filtro específico. Exactamente. Y no nos olvidemos de la protección auditiva. Ah, sí, los tapones para los oídos. Sí, pero también hay orejeras Ajá. que cubren toda la oreja. Está bien. Son muy importantes en ambientes ruidosos como fábricas o aeropuertos. Imagina trabajar rodeado de maquinaria pesada sin protección auditiva. No quiero ni pensarlo. A la larga, el ruido puede causar daños irreversibles en la audición. Totalmente. Y ya que hablamos de daños, Sí, ¿qué me dices de la protección para las manos? Las manos son nuestra principal herramienta de trabajo, ¿no? cierto. Los guantes son indispensables en muchos oficios. Exacto. Y hay guantes para todo. Guantes de nitrilo para protegernos de productos químicos. Ajá. Guantes de piel para trabajos pesados. Ok. Guantes de Kevlar para cortes. Antes de Kevlar. Esos no son los que usan los policías. Sí, Kevlar es un material súper resistente, por eso se utiliza en chalecos antibalas Ah, y también en guantes para proteger a los trabajadores de cortes con objetos afilados. qué interesante. Nunca se deja de aprender. Y aún nos faltan partes del cuerpo por cubrir. El tronco, las piernas, los pies.
Hay tanto que hablar sobre el EPP. Sí, es un tema muy amplio, pero creo que para esta primera parte es suficiente, ¿no crees? Sí, creo que ya tenemos una buena base. Ya vimos la importancia del EPP, quién es responsable de proporcionarlo, las categorías principales. Exactamente. En la siguiente parte podemos adentrarnos en cómo elegir el EPP adecuado para cada riesgo y cómo verificar su calidad. Me parece perfecto. No se pierdan la segunda parte de este deep dive en el mundo del EPP aquí en Safety First. En Es en Safety First. La verdad es que me quedé pensando en todo lo que hablamos en la primera parte, Sí, sobre la variedad de equipos de protección personal que existen. es un mundo. Es increíble cómo hay un EPP Ajá. para cada riesgo imaginable. Así es, y cada uno tiene su chiste, como dicen por ahí, no se trata solo de agarrar cualquier casco, cualquier guante y ya. Exacto, si no elegimos el EPP adecuado, de nada sirve tenerlo. Totalmente. Podríamos estar expuestos a un riesgo. Es como elegir la medicina correcta Ah. para una enfermedad. Mira, Necesitamos saber qué nos está afectando para poder combatirlo con la herramienta adecuada. me gusta esa analogía. Entonces, ¿cómo sabemos qué EPP necesitamos? Lo primero y más importante Ah. es identificar el riesgo Ok. al que estamos expuestos en nuestro trabajo. Claro. Hay ruido excesivo. Depende. Manejas sustancias químicas, trabajas en alturas. Claro, cada trabajo tiene sus propios peligros. Exactamente. Y una vez que identificamos los riesgos, Sí. el siguiente paso es consultar las normas oficiales mexicanas, Ok. las famosas NOEM. ¿Y dónde encontramos esas normas? Ujú. A veces suena como algo muy complicado. No te preocupes, no es tan difícil. Puedes encontrarlas en la página web de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la STPS. Mm. Ahí hay información sobre los requisitos de seguridad para diferentes industrias y actividades. Perfecto. O sea que primero analizamos nuestro entorno laboral, identificamos los riesgos específicos y luego consultamos las NOMIM para saber qué tipo de EPP necesitamos. Así es. Y ojo que las no solo te dicen qué tipo de EPP necesitas, Ajá. sino también las características que debe tener. Por ejemplo, si necesitas guantes para manipular sustancias químicas, la NOM te especificará el material del guante, el grosor, la resistencia, la abrasión, entre otras cosas. Ya veo. No se trata solo de usar cualquier guante, No. sino uno que realmente nos proteja Exacto. del riesgo al que estamos expuestos. Y hablando de protección, no podemos olvidar la importancia de verificar la calidad. Del EPP. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a que no todo el EPP que se vende en el mercado es igual. Hay productos de buena calidad y productos que lamentablemente no cumplen con las normas de seguridad. ¿Y cómo podemos saber si un EPP es de buena calidad? Hay varias cosas que podemos verificar. Ajá. Lo primero es buscar la certificación en NOM. Ok. Todo EPP que se comercialice en México debe tener esta certificación que garantiza que el producto ha pasado por pruebas de laboratorio. O sea que si no tiene la certificación en NOM, Ajá, mejor ni lo compramos. exactamente. Es como comprar un medicamento sin receta, no sabemos qué contiene ni si realmente nos va a ayudar. Entiendo, y además de la certificación a NOM, ¿qué otras cosas podemos verificar? También es importante revisar la fecha de fabricación del EPP. Algunos materiales se degradan con el tiempo, lo que puede afectar su efectividad. Ah, cierto. Como la comida que tiene fecha de caducidad. Ajá, sí, algo así. Y por último, pero no menos importante, hay que fijarse en el estado general del EPP. ¿Tiene algún daño visible? Las correas están en buen estado. Claro. Los broches funcionan correctamente. No tendría sentido usar un casco agrietado, unos guantes rotos. Exactamente. El EPP es como un escudo que nos protege de los peligros. Si el escudo está dañado, ya no nos sirve. Entonces, recapitulemos para elegir el EPP adecuado. Primero, identificamos los riesgos en nuestro trabajo, luego consultamos las NOAMs, verificamos la certificación en NOM del producto, la fecha de fabricación Ajá. y el estado general del EPP. Muy bien. Ya casi eres un experto en selección de EPP. Jaja, todavía me falta mucho por aprender, pero ya tengo una mejor idea de cómo elegir el EPP que realmente me proteja. Y hablando de protección, ¿qué te parece si ahora hablamos de cómo usar correctamente el EPP? Me parece perfecto, porque de nada sirve tener el mejor EPP del mundo Exacto. si no sabemos cómo usarlo. Totalmente de acuerdo, el uso correcto del EPP es tan importante como la selección y para eso el primer paso es adivina. Leer las instrucciones. Exacto. Las instrucciones del fabricante nos dicen cómo colocar, ajustar y utilizar el EPP de manera correcta. Es cierto, a veces nos da flojera leer las instrucciones, A todos. pero en el caso del EPP es fundamental. Totalmente. El fabricante ha diseñado el EPP para que nos proteja de la mejor manera posible. Si no lo usamos correctamente, estamos poniendo en riesgo nuestra seguridad. Tienes razón, hay que leer las instrucciones con atención. Y no solo leerlas, Ja. sino también practicar.
Practicar. ¿Cómo se practica con un EPP? Me refiero a practicar la colocación y el ajuste del EPP. Ok. Por ejemplo, si trabajas en un lugar donde necesitas usar un respirador, es importante que practiques cómo ponértelo y quitártelo rápidamente. Claro. En caso de una emergencia, Exacto. cada segundo cuenta. Y además de la práctica, es fundamental recibir capacitación sobre el uso correcto del EPP. Capacitación. ¿De parte de quién? Tu patrón es responsable de brindarte la capacitación necesaria para que sepas cómo usar el EPP de forma segura y eficaz. Ah, qué bueno. Así no tengo que aprender todo por mi cuenta. Exacto. La capacitación te ayudará a comprender los riesgos a los que estás expuesto, cómo funciona el EPP y cómo utilizarlo correctamente en diferentes situaciones. Ya me siento más preparado. Saber usar correctamente el EPP. Sin duda, Es tan importante. es clave. Cómo elegir el adecuado. Y recuerda, si tienes alguna duda sobre el uso del EPP, no dudes en preguntar a tu supervisor o a un experto en seguridad. Entendido. Preguntar nunca está de más. Y bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta segunda parte Sí, sí. del episodio. Hemos hablado de cómo elegir el EPP adecuado, verificar su calidad y la importancia de usarlo correctamente. Exacto. Y en la tercera y última parte, ¿de qué vamos a hablar? En la siguiente parte vamos a hablar sobre el mantenimiento del EPP y la importancia de reportar cualquier daño o problema. No te lo pierdas. De vuelta en Safety First. Y la verdad me he quedado pensando en todo lo que hemos platicado sobre los EPP. Ya sabemos cómo elegirlos, cómo usarlos correctamente. Pero ¿qué pasa después? ¿Cómo les damos mantenimiento para que nos sigan protegiendo como se debe? Excelente pregunta. A veces pensamos que el EPP es como un objeto mágico que nos protege sin importar nada. Pero la realidad es que necesita cuidados como cualquier herramienta de trabajo. Claro. No podemos pretender usar el mismo casco durante años sin darle una limpiada o revisarlo, ¿verdad? Exactamente, cada tipo de EPP requiere cuidados específicos para que siga siendo efectivo y el primer paso, como siempre, es leer las instrucciones Claro. del fabricante. Las benditas instrucciones. Ajá. A veces las vemos como un rollo, pero con el EPP son nuestra Biblia. Totalmente, ahí nos dicen cómo limpiar, almacenar y cuidar cada pieza, por ejemplo. ¿Sabías que algunos guantes no se pueden lavar con agua y jabón? No, Depende del material y del tipo de contaminante al que hayan estado expuestos. Es cierto. Recuerdo una vez que usé guantes de látex para limpiar un derrame de aceite y luego los lavé con agua y jabón. Quedaron pegajosos y horribles. Ajá, sí, a veces aprendemos a la mala. Por eso es importante leer las instrucciones. Ahí nos dirán si los guantes se pueden lavar con qué productos, si se pueden reutilizar o si son desechables. ¿Y con los cascos qué tipo de cuidados necesitan? Con los cascos es importante limpiar el sudor y la suciedad después de cada uso. También hay que revisarlos periódicamente para detectar grietas o daños. Y si encontramos una grieta, significa que el casco ya no sirve. Depende del tamaño y la ubicación de la grieta. Si es una grieta pequeña y superficial, a lo mejor se puede seguir usando, pero si la grieta es grande o está cerca de la estructura del casco, es mejor cambiarlo por uno nuevo. Mejor no arriesgarnos. Y con otros EPP más complejos como un arnés de seguridad, ¿qué cuidados hay que tener? Los arneses son un caso especial porque de ellos depende nuestra vida si trabajamos en alturas. Claro. Hay que revisarlos minuciosamente antes de cada uso, las costuras, las hebillas, los mosquetones, botones. Cualquier daño, por pequeño que sea, puede ser fatal en una caída. Uf, da miedo solo de pensarlo. Por eso la revisión y el mantenimiento del EPP son tan importantes no solo para nuestra seguridad personal, sino también para la tranquilidad de nuestras familias. totalmente de acuerdo. Y hablando de tranquilidad, ¿qué pasa si detectamos algún daño en nuestro EPP? ¿A quién se lo reportamos? Es vital informar a nuestro supervisor o al responsable de seguridad en la empresa. Inmediatamente ellos se encargarán de evaluar el daño y determinar si el EPP se puede reparar o si hay que reemplazarlo. No vaya a ser que sigamos usando un EPP defectuoso y ocurra un accidente. Exacto, podríamos pensar, es solo un raspón, pero ese raspón puede ser la diferencia entre un susto y una tragedia. Mejor prevenir que lamentar. Es como cuando el coche hace un ruido raro, mejor llevarlo al mecánico. Jaja, una excelente analogía. No hay que subestimar las señales de alerta y si el EPP ya no tiene arreglo, ¿qué se hace? Pues tirarlo a la basura, ¿no? No tan rápido, algunos EPP pueden ser considerados residuos peligrosos como los que han estado en contacto con químicos o materiales biológicos. Acierto. Las normas que mencionamos antes. Exacto, hay que seguir los protocolos de la empresa y las regulaciones ambientales para desechar el EPP de manera responsable. Todo un proceso. Pero veo que vale la pena para cuidar nuestra seguridad y el medio ambiente. Así es, el EPP es una herramienta fundamental para la seguridad laboral, pero también es nuestra responsabilidad cuidarlo y usarlo correctamente. Totalmente de acuerdo. Y con esto concluimos nuestra inmersión en el mundo del EPP.
Esperamos que esta información te sea útil para trabajar de manera más segura y responsable. Recuerda, el EPP es tu mejor aliado en el trabajo. Cuídalo y él te cuidará a ti. Muy cierto. Gracias por acompañarnos en este viaje por el mundo del EPP. Nos vemos en la próxima edición de Safety First, donde seguiremos explorando temas de seguridad laboral para que todos podamos trabajar tranquilos y regresar a casa sanos y salvos. Hasta pronto.